Dicen que cada cierto tiempo aparece un dispositivo que desafía las reglas del mercado. Un teléfono que no sigue las normas, ni tampoco continúan con los mismos diseños año tras año como otros, ¿verdad, Samsung? Que no respeta los precios de la industria, que ofrece demasiado por muy poco. Y cuando eso sucede, las grandes marcas inquietan, los analistas levantan la ceja y la comunidad tecnológica comienza a murmurar. ¿Cómo es posible que exista esto? ¿Por qué carajos Samsung y Apple no aprenden de este? En 2025, ese susurro se convirtió en un grito. Poco F8 Ultra. Un teléfono que parece diseñado no para competir, sino para destruir completamente la idea de lo que debe costar un dispositivo de gama alta. Un teléfono tan raro, tan inesperado, tan absurdo en sus decisiones, que muchos expertos empezaron a llamarlo el flagship prohibido. Un equipo que, según ellos, jamás debió salir al mercado a ese precio. Hoy vamos a contar su historia. Vamos a desmenuzar cada parte. Vamos a entender por qué existe. Y sobre todo, vamos a responder la pregunta que millones de usuarios se hacen ahora mismo. ¿Es el Poco F8 Ultra realmente el teléfono que destruye a la gama alta? ¿O es un truco de marketing con especificaciones llamativas? Prepárate, porque esta es la historia completa. Capítulo 1. El nacimiento del flagship prohibido. Poco siempre fue una marca rebelde. Una marca nacida para romper esquemas, para incomodar, para lanzar bombas de rendimiento sin que el precio se disparara. Pero incluso dentro de esa filosofía, el F8 Ultra parecía imposible. Durante semanas los rumores sonaban irreales. Vendrá con el Snapdragon más potente. Tendrá un sonido firmado por Bose, un diseño vaquero, una batería gigantesca, un precio que no tiene sentido. Y lo más curioso era que nadie lo creía del todo. La idea de que Xiaomi, empresa madre de Poco, permitiera semejante monstruo a precio tan bajo parecía absurda. Pero entonces llegó el lanzamiento. En un evento cálido y cargado de simbolismos, Poco presentó su carta más agresiva, su golpe más inesperado y lo llamó F8 Ultra. La audiencia no sabía si aplaudir, reír o preguntar mareada, ¿de verdad cuesta solo eso? Capítulo 2. El corazón. Snapdragon 8 Elite Gen 5. La polémica comenzó inmediatamente. El F8 Ultra no montaba un chip cualquiera. No llevaba un procesador potente para su rango. No llevaba un semi-flagship. No. Montaba el Snapdragon 8 Elite Gen 5. El procesador más poderoso jamás creado por Qualcomm en este punto de la historia. El mismo chip que movía teléfonos que costaban el doble o el triple. El mismo chip reservado para dispositivos de lujo. En pruebas reales, este procesador destrozaba benchmarks, superaba a modelos premium y se comportaba como un portátil comprimido en un cuerpo delgado. Su eficiencia era tan buena que el teléfono apenas calentaba, incluso en sesiones intensas de videojuegos. Y aquí es donde surge la gran pregunta. ¿Por qué Poco le puso este chip a un teléfono tan barato? La respuesta es tan misteriosa como fascinante. Pero para entenderla primero debemos conocer el resto del dispositivo. Capítulo 3. El diseño. Un teléfono que toma riesgos. En un mundo donde todos los móviles parecen clones, Poco tomó una decisión radical: lanzar una versión del F8 Ultra con acabado denim, un diseño tipo vaquero que no solo se veía diferente, sino que se sentía distinto. La textura no era un simple adorno. Proporcionaba agarre, personalidad, presencia. Hacía que el teléfono pareciera un objeto casi artesanal, algo que alguien habría ensamblado con intención, no solo por estética. En la mano, el F8 Ultra era grande, cómodo y sólido. No era ligero como un gama alta premium, pero tampoco lo pretendía. Su cuerpo transmitía potencia, resistencia, una sensación de máquina, más que de joya. Poco entendió que no necesitaba competir contra la elegancia de Apple o Samsung. Tenía que competir contra su rendimiento. Y en ese terreno, el diseño podía ser diferente, atrevido y funcional. Capítulo 4. Una pantalla que compita arriba.
El panel del Poco F8 Ultra es enorme, 6.9 pulgadas AMOLED, con una calidad que sorprende incluso a usuarios exigentes. Colores profundos, compatibilidad con HDR10 Plus, brillo extremo que permite ver contenido bajo el sol, sin problemas. Una tasa de refresco fluida a 120 Hz. Este no es el panel más sofisticado del planeta. No compite en resolución con los titanes más caros, pero en la práctica es un panel que luce espectacular. Ver series, jugar, revisar redes, editar fotos o leer, todo se disfruta sin esfuerzo. La pantalla del F8 Ultra confirma una idea simple pero poderosa. El panel perfecto no es el más caro, es el que mejor equilibra tecnología y precio. Capítulo 5. El sonido. Bose en un teléfono. Aquí es donde el F8 Ultra se convierte en una rareza total, porque Poco decidió integrar un sistema de audio certificado y diseñado junto a Bose, marca especialista en sonido profesional. ¿Resultado? Un teléfono con altavoces estéreo potentes, pero además con un subwoofer trasero, algo casi inédito en esta categoría. Los graves se sienten, la música tiene cuerpo, las películas tienen impacto, los juegos vibran como si tuvieras una bocina portátil. Es un sonido tan profundo que muchos reviewers se quedaron confundidos. ¿Cómo puede sonar así un teléfono tan barato? Nadie lo sabe aún, pero el F8 Ultra lo logra. Capítulo 6. Batería. El tanque de guerra. Si hay un aspecto donde Poco barre sin compasión a muchos competidores, es la batería. 6.500 miliamperios. Una cifra que parece salida de un tablet. Y lo mejor, está acompañada de una carga rápida de 100 vatios por cable, 50 vatios inalámbrica y 22.5 vatios de carga inversa para alimentar otros dispositivos. En la práctica, significa que puedes jugar horas sin quedarte sin energía, puedes ver contenido un día entero, puedes olvidarte del cargador sin miedo, puedes cargar otro móvil o tus audífonos inalámbricos. La autonomía del F8 Ultra es tan buena que algunos usuarios ni siquiera recuerdan la última vez que vieron el 10% de batería. Capítulo 7. Cámaras. El punto más polémico. Aquí es donde comienza el debate. El Poco F8 Ultra tiene un sistema fotográfico sorprendente para su precio. 50 megapíxeles principal, 50 megapíxeles telefoto periscópico con zoom óptico 5x, 50 megapíxeles ultra gran angular, 32 megapíxeles frontal. Sobre el papel suena impresionante y en la práctica funciona muy bien. Las fotos tienen buen rango dinámico, los colores están equilibrados, el zoom 5x es útil, nítido y estable. El ultra gran angular rinde mejor que en muchos rivales. Pero, y este pero es importante, cuando lo comparas con cámaras de móviles que cuestan el doble o el triple, las diferencias aparecen. Detalles más finos, rango dinámico extremo, enfoque profesional, tonos más naturales. Y aquí surge la verdad. El Poco F8 Ultra no pretende competir contra cámaras de 1.500 euros, pretende competir contra teléfonos que cuestan 1.000 euros. Y ahí gana con facilidad. Capítulo 8. El precio imposible. Aquí es donde la historia se vuelve casi absurda. El Poco F8 Ultra, con todo lo que ofrece, salió en su promoción de lanzamiento por alrededor de 549 euros. Lee eso otra vez. Un teléfono con procesador de gama ultra alta, sonido firmado por Bose, pantalla grande AMOLED, batería gigantesca, cámara triple de 50 megapíxeles, carga de 100 vatios y una construcción sólida, por 549 euros. Incluso cuando subió a su precio oficial de 829 euros, seguía siendo una locura total. Los expertos no entendían nada, los usuarios tampoco, los competidores menos. Pero Poco había logrado su objetivo, crear un teléfono que hiciera quedar caros a todos los demás. Capítulo 9. ¿Quién debe comprar este teléfono? El Poco F8 Ultra no es un teléfono para todos. No fue diseñado para la persona que quiere un ícono de lujo, ni para quien busca el mejor ecosistema. Fue creado para los usuarios que quieren máximo rendimiento, máxima batería, máxima velocidad, máximo sonido y un precio razonable. Es ideal para gamers, creadores de contenido, estudiantes exigentes, viajeros, profesionales móviles, personas que no quieren gastar más de lo necesario.
pero quizá no sea ideal para puristas de la fotografía, fans del acabado premium de vidrio curvo, quienes dependen de un ecosistema Apple o Samsung. El F8 Ultra no quiere ser perfecto, quiere ser poderoso y accesible, y eso lo hace único. Capítulo 10. La verdadera pregunta: ¿qué significa el F8 Ultra para la industria? Este teléfono no solo es un buen dispositivo, es una declaración, un mensaje incendiario en medio del mercado. Puedes tener lo mejor sin pagar lo que te hacen creer. Poco demostró que las marcas pueden ofrecer más, que los precios pueden romperse, que el rendimiento no tiene por qué costar una fortuna. Y es aquí donde entra la verdadera reflexión. Si un teléfono como el F8 Ultra puede existir y venderse a ese precio, entonces, ¿por qué seguimos pagando tanto por otros modelos? La respuesta no es técnica, es psicológica, es de percepción, de marketing, de estatus. Pero el F8 Ultra rompe esa ilusión y nos obliga a replantear todo lo que sabemos sobre la gama alta. Conclusión: el móvil que cambió las reglas. El Poco F8 Ultra no solo es un smartphone, es un golpe sobre la mesa, un desafío abierto a los gigantes, una invitación a mirar el mercado con otros ojos. Tiene potencia descomunal, batería interminable, sonido impresionante, pantalla de gran calidad, cámaras competentes y un precio que parece de ciencia ficción. Es un teléfono que no debió existir, pero existe, y eso lo convierte en un símbolo. Un recordatorio de que siempre habrá alguien dispuesto a romper las reglas, y de que a veces la verdadera innovación no está en subir precios, sino en bajarlos. Si estás cansado de pagar demasiado, si buscas un teléfono que rinda como un monstruo, si quieres un dispositivo que te acompañe sin fallas, entonces el Poco F8 Ultra no es solo una opción, es la opción más lógica. Y ahora, la pregunta es para ti: ¿vale la pena arriesgarse y romper las reglas también?